está confinada a la vésicula externa y el oído medio, ¿no? Hay algo de todo ese trayecto que está interrumpiendo la transmisión de la vibración para que se produzca un grado de sordera, ¿no? Y en el oído interno, nervio auditivo propiamente, está relacionado a los mecanismos de hipoacusia neurosensorial. Una combinación de ambas es la hipoacusia mixta. Entonces, ¿cuáles son los tipos de sordera? Ya se los dije, neurosensoriales. Las causas, envejecimiento es la primera causa neurosensorial, daño por ruido, cuando tenemos pacientes que están expuestos a ruido por el trabajo, mineros, que es lo más frecuente, ¿no? Drogas, algunos autotóxicos que ya lo conocen, ¿no? A la cabeza los aminotricósidos, ¿no? Tumores auditivos también pueden causar neurosensorial, sobre todo los que están en el ángulo corto cerebroso. Exposiciones a explosión, ¿no? Por la onda expansiva de audio. Conductiva, la más frecuente es la causa. ¿Cuál es la causa más frecuente de hipoacusia conductiva? En niños es la otitis media serosa. Entonces, el fluido en el oído medio es la causa más frecuente de hipoacusia. Cuerpos extraños, alergias porque causan disfunción de la trompa Eustaquio y eso genera hipoacusia también. Ruptura de la membrana timpánica y tapón de cerumen impactado, ¿no? Una combinación de ambas en algunas enfermedades, sobre todo patologías que pueden generar eso, sobre todo lo que son patologías sindrómicas, genéticas, infecciones. ¿Por qué motivo? Porque las infecciones inicialmente pueden ser conductivas, imaginemos una otitis media serosa, pero una otitis media crónica, imaginemos, ¿no? Pero con los años, al volverse crónica, también causa una hipoacusia neurosensorial, por el tema de que hay una toxicidad también del oído interno, con la infección a largo plazo, ¿ya? Trauma, porque ustedes ya lo han visto, vieron ese tema con la doctora Cano, fractura de peñasco, ¿no? Fractura de hueso temporal, ¿no? Dependiendo del tipo de trazo, hay fracturas que causan hipoacusia conductiva o neurosensorial mayormente, ¿no? Entonces, esto en resumen es preguntar desde cuándo tienen los pacientes sus síntomas, ¿no? Si ha sido súbita o gradual. ¿Por qué es importante preguntar si el paciente escucha bajo desde hace poco, es decir, en un momento de forma brusca se le bajó la visión, o desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque hay una patología ahí que se sospecha que es la hipoacusia súbita, ¿no? Hipoacusia súbita idiopática cuando es una hipoacusia de instalación súbita. Progresión, si es que es unilateral o bilateral, obviamente no, pero cuando son cuadros bilaterales solamente son crónicos, más agravados, asociados a degeneración. Y si hay síntomas acompañantes, ictus, vértigo, desequilibrio, autarquia, cefalea, sensación medio tapada, ¿no? Y a lo demás llevan los antecedentes que son, pues, si es que ha tenido otitis previa, si hay medicamentos de uso habitual, los ototóxicos, ¿no? Que hemos hablado. Igual hay diuréticos, salicilatos, la quimioterapia también puede causar fototoxicidad. Antecedentes familiares, exposición al ruido, como ya les dije, y actividades recreacionales, ¿no? Ustedes ya han visto las cabinas audiométricas, hay distintos tamaños. A un paciente adulto le pueden hacer una audiometría, pero un paciente niño mayor de 5 años puede colaborar. Menos de 5 años es más difícil hacer la evaluación, así que hacemos audiometría lógica, audiometría por refuerzo visual. En esta imagen están viendo de que no sale, ¿no? No hay algún puntero. Ya. Entonces aquí lo que están viendo es un niño que está viendo una pantalla. Cada vez que le mandan un ruido a los audífonos, se prende la pantalla. Entonces genera un condicionamiento al niño de que cada vez que escucha el ruido, levante la cabeza a mirar la pantalla. Eso se llama una audiometría por refuerzo visual. Entonces, de esa forma vamos a saber si el niño escucha, va a mirar la pantalla, ¿no? Si no escucha, no mira la pantalla. Es una forma indirecta de hacer la evaluación de audiometría, aunque puede haber cierto riesgo, pues, de que si el paciente no colabora, no salga tan bien. Así que hay otros métodos que ahorita les voy a decir. La vía aérea
con el audífono binaural evalúa básicamente el nivel auditivo hasta, bueno, básicamente la parte conductiva. Y la vía ósea evalúa el nervio auditivo, ¿no? Ahorita les voy a mostrar esas imágenes. Las simbologías ya lo han visto, las aspas del círculo, color rojo para el oído derecho, azul para el izquierdo, ese es el monigote de Fowler para representar cuál es izquierdo y derecho. De todo el audiograma que ustedes ya conocen, la parte central donde ven esta banana es el área conversacional. Esos son los ruidos que más frecuentemente utilizamos. Entonces, cuando ustedes hayan el grado de hipoacusia, van a hallar un promedio de las frecuencias del área conversacional: 500, 1000, 2000 y 4000. Esas son las áreas del área conversacional, la frecuencia del área conversacional. Ese es el promedio de tonos puros. De esa forma se hace una promediación de todos los puntos que hemos trazado en el audiograma y podemos saber el grado de hipoacusia, ¿no? Normales hasta 20 decibeles, de 20 a 40 es leve, 40 a 70 moderada, de 70 a 90 severa y de 90 a más es profunda. ¿Qué pasa si no detecta el umbral auditivo? El paciente le envía los estímulos en el audífono y no responde nada, ¿no? Entonces no hay audición. ¿Cómo se llama eso? Cuando no hay audición. Anacusia, ¿no? Anacusia o cojosis. Entonces, cuando quieren determinar si es una hipoacusia neurosensorial conductiva o mixta, tienen que ver la separación que hay entre la vía aérea y la vía ósea, ¿no? En términos generales, cuando hay hipoacusia, todas estas marcas van a estar por debajo de 20 decibeles, ¿no? De aquí para abajo. Si están juntas, va a ser neurosensorial, están pegadas. Si están las dos bajas pero separadas, es mixta. Y es conductiva cuando la vía ósea es normal, o sea, el nervio auditivo está bien, pero la vía aérea está baja, ¿no? Hay algo que interrumpe, entonces es conductiva. Neurosensorial, mixta. La acumetría es la prueba de diapasones, dos pruebas básicamente, Rinne y Weber, para identificar semiológicamente identificar qué tipo de hipoacusia es y cuál es el oído afectado, ¿no? Entonces, en la prueba de Weber se hace solamente una evaluación a nivel de la línea media para ver si hay lateralización. En Rinne hay una comparación entre la vía aérea y la vía ósea. Entonces, Weber es anormal cuando lateraliza. Es normal cuando está al centro o es indistinto, es decir, si se va a los dos oídos o se queda al centro es normal. Lateraliza al oído enfermo cuando es conductivo, ¿ya? Y cuando es neurosensorial, lateraliza al oído sano. Rinne negativo se refiere cuando la vía ósea es mayor que la vía aérea, ¿ya? El Rinne positivo es cuando la vía aérea es mayor que la ósea. Lo normal es que nosotros escuchemos el diapasón, colocamos el apófis mastoide y luego colocamos aquí adelante y ahí escuchamos más fuerte, ¿no? Adelante es más fuerte que atrás, eso es lo normal. Ese es el Rinne positivo, que es normal. Y es negativo cuando escuchan más fuerte aquí atrás, ¿no? Entonces, en resumen, Rinne positivo cuando es un hipoacusia, es cuando es normal, y también cuando hay hipoacusia neurosensorial se presenta lo mismo, ¿no? ¿Cómo van a diferenciar ya si es que al final qué oído es el que está afectado ya con la prueba de Weber? Las dos pruebas que tienen que hacer al mismo tiempo, ¿no? Rinne negativo es propio de la hipoacusia conductiva. Y falso Rinne negativo, que se le llama eso cuando hay lateralización, ¿no? En esta imagen ven que el diapasón lo coloca en la apófis mastoide del lado izquierdo y el paciente cree escuchar porque a través del hueso el otro oído, que es el sano, está percibiendo el ruido. Ese se llama falso Rinne negativo, ¿no? Le colocan aquí adelante, el paciente no escucha nada en realidad con este oído. Le colocan aquí adelante, el paciente dice que no escucha nada, ¿no? Le colocan aquí atrás y dice que sí escucha, pero es por la lateralización del otro oído por el hueso. En una hipoacusia neurosensorial profunda se presenta el falso Rinne negativo. Hay otras pruebas de hipometría, esto es básicamente para evaluar el oído medio. ¿En quiénes hacemos básicamente esto? Más que todo en niños, ¿ya? Pero también se hacen en adultos, ¿no? Todas estas curvas que ven acá
tienen su nombre, pero lo más importante que ustedes sepan es qué significa, ¿no? La presión bueno, en dónde se grafica la curva. Esta curva tipo A, la que ven aquí, es la normal. Está casi a nivel de 0 milímetros de agua en presión, ¿ya? Y tiene un pico de compliance. Compliance es la distensibilidad de la membrana tipánica. Es como que este pico representa que la membrana se está vibrando, se está moviendo. Y el pico de la punta de la compliance indica a qué presión está. Si está a presión negativa, cercana a 0 o positivo. Entonces, dependiendo de que sean adultos o niños, hay variaciones en los valores, ¿no? Entonces, no le vamos a pedir que se memoricen todo esto. La idea es solamente que vean la forma de la curva, ¿no? La presión es normal de menos 100 a más 100. O sea, si esta curva está dentro de este rango, es normal. Si está fuera de este rango, es anormal. Por ejemplo, esta curva que ven aquí, este tipo C, está negativa, ¿no? Fuera del rango normal. Es un pico de compliance, una curva tipo C con presión negativa. Eso significa que hay algo en el oído medio que está generando un efecto de ventosa. ¿Qué podría ser? ¿Qué ha pasado en el oído? ¿Por qué hay presión negativa? El oído está lleno de aire normalmente, ¿no? Y es una área neumatizada. La mastoide conecta el oído medio, está conectada, y ahí se pasa el otro obstáculo hacia el oído, hacia la nasofaringe, ¿no? Cuando hay consumo de oxígeno por alguna patología, empieza a haber retracción. Así como cuando ustedes viajan, se van de Huancayo a Lima, ¿no? Llegan a Lima y la botella está retraída, ¿no? Está chupada. Algo así ocurre en el oído medio. Bueno, el ejemplo que les doy es por los cambios en la presión atmosférica, ¿no? Pero en el oído medio es por el consumo de oxígeno, y eso ocurre en la otitis media serosa. Inicialmente, ¿no? La primera etapa es la disfunción tubárica, ¿no? La curva tipo C representa la disfunción de la trompa de Eustaquio y evoluciona a una curva tipo B, que es la curva plana, que es de una otitis media serosa. Es decir, ahí ya hay colapso, hay moco en el oído medio, hay cero oxígeno y se está retrayendo el tímpano, ¿no? Esa es una curva tipo B donde la membrana tipánica ya no venga. Entonces, esa es la forma que tienen que ver los tipos de curvas, ¿ya? Las curvas tipo A pueden ser pequeñas cuando hay una rigidez en la membrana tipánica. ¿Qué puede causar? Por ejemplo, una calcificación, es una meningoesclerosis, una rigidez de la cadena circular, cuando hablamos de otoesclerosis. La otoesclerosis es una enfermedad que está dirigida o enfocada solamente a la cadena circular, básicamente en el estribo. Es una enfermedad, otoesclerosis es una enfermedad específica del estribo y de la platina del estribo. La curva tipo C, ya les dije, disfunción de la trompa de Eustaquio, y curva tipo B, otitis media serosa, ¿no? La tipo AB, que es la más alta, ¿por qué se ocasiona? Dos motivos. O la membrana tipánica es muy delgadita, porque se ha perforado antes y al regenerarse es una membrana más delgada, es una membrana anímica, solo tiene dos capas, y se vuelve muy elástica, ¿no? Y también por luxación de cadena circular, ¿no? Cuando los huesecillos están desarticulados, entonces la vibración de la membrana va a ser mayor, ¿no? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Emisión isoacústica. Es otro examen. Básicamente se utiliza en niños para screening neonatal, pero también se puede utilizar como seguimiento a pacientes con otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades cocleares. Las emisiones autoacústicas son enfocadas a la cóclea. ¿Qué son las emisiones autoacústicas? Pues son la vibración de las células ciliares externas en respuesta a algunos estímulos sonoros. En realidad, las células ciliares externas generan una vibración que es espontánea, o sea, no necesitan estímulo. Si colocamos
un micrófono cerca al oído, anulamos todos los ruidos exteriores, el micrófono puede captar la vibración de las células ciliares externas, ¿no? Entonces, eso se llama emisiones autoacústicas espontáneas, ¿ya? Es acá donde le he puesto acá. Y hay otras que son provocadas, que son más complejas de explicar, se llaman productos de distorsión y emisiones autoacústicas transcientes. Esas son ya producidas por un estímulo, es decir, un ruido, un estímulo clic o un estímulo burst. La idea es de que la célula ciliar, cuando está sana, está presente, hay audición, va a generar esa vibración, ese ruido, ¿no? En resumen, ¿qué es lo que quiere decir? Las emisiones acústicas son detectadas cuando hay al menos hay actividad de la célula ciliar, ¿no? Entonces, si es que no pasa, si es que el examen dice que no detecta la función de las células ciliares, entonces hay al menos una hipoacusia de 30 o 35 decibeles, ¿no? Ahí podemos sospechar de hipoacusias cocleares. El resultado del examen es pasa o no pasa el examen. Sirve más para escribir un neonatal. Los exámenes de potenciales evocados del tronco cerebral, ¿no? Como ven acá es un niño a quien le hacen el examen, obviamente no se le va a poder hacer una radiometría porque no va a colaborar. Y es un examen indirecto, es como un electroencefalograma, se le colocan los electrodos y unos audífonos de inserción, ¿no? Acá está el audífono conectado a su oído y va a mandar un ruido y va a estimular la actividad eléctrica de la vía auditiva que va a ser detectada por los electrodos. En adultos también se hace cuando hay algunas situaciones especiales. Enfoquémonos básicamente a niños, ¿no? Cuando hay hipoxia natal, factores de riesgo perinatales, trastorno de la conducta, por ejemplo, un paciente con un trastorno de la conducta, ¿cuál podría ser? Ya, síndrome de Down no va a colaborar porque tiene un trastorno un retraso en el desarrollo motor. ¿Qué más? Autismo, básicamente los pacientes, ¿ya? Audiometría no fiable, ¿no? Cuando el paciente no colabora o hay interrupción. Y en adultos, cuando hay enfermedades neurodegenerativas desmielinizantes, cuando hay simuladores, porque también hay pacientes que quieren simular sordera, sobre todo pacientes que han sido expuestos al ruido y quieren buscar una atención, una ayuda económica, y sucede, ¿no? Van al audiómetro, se meten al audiómetro y no te levantan la mano para nada, le está reventando el oído y te sigue sin levantar la mano. Entonces tú dudas y piensas que te estás simulando, que van a hacer potenciales evocativos, y ahí no hay forma de que te mientan, ¿no? Es el examen indirecto que representa la actividad real del nervio auditivo. Y también para algunas patologías como muerte cerebral y tumores del tronco cerebral, eso es importante. Porque hace rato les hablé de una enfermedad del ángulo corto cerebroso que también se detecta con este examen, potenciales evocados del tronco cerebral. ¿Cuál es, Alexandra? Sonoma vestibular. Entonces, toda la vía auditiva tiene un trayecto a través del sistema nervioso central, ¿no? Ahí se grafican las curvas en cada estación donde van a generar cada curva. 1, 3 y 5 son las más importantes. Y de esas 3, de la 1, 3 y 5, la más importante de todas es la 5. Se ubica en el folículo inferior y en el trazado de visión de potenciales evocados indica que hay audición. Si no hay onda 5, en esa intensidad no hay audición, ¿ya? Entonces, aquí ven trazados. Bueno, está para que lo revisen en sus diapositivas. En resumen, se pueden detectar hipoacusias conductivas. Acá dice hipoacusia de transmisión, hipoacusia conductiva, hipoacusias cocleares y retrococleares. Esta coclear y retrococlear son neurosensoriales. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una hipoacusia conductiva? Todo este trazado que ustedes ven va a estar retrasado. Se van a verificar todas las curvas con normalidad, pero van a estar prolongadas. La latencia, la aparición de cada onda va a ser más prolongada. Entonces, las latencias están aumentadas o desplazadas. Eso se ve en una hipoacusia conductiva en potenciales evocados del tronco cerebral.
¿Qué pasa si hay hipoacusia neurosensorial? Si hablamos de una hipoacusia coclear, las latencias son normales y llega un momento donde desaparece la onda 5. Aquí ven, hay latencias normales y llega a desaparecer en cierta intensidad, ya no hay. ¿Ya? ¿Y qué pasa si son retrococleares? Como es acá. Entonces la onda 1 es normal, pero la 3 y la onda 5 están prolongadas. ¿Ya? Y eso se ve en retrococleares, como dije. ¿Qué enfermedad? ¿Ya lo dijiste? Xanoma vestibular o antiguamente llamado neurinoma diagnóstico, ¿no? Ok, vamos entonces hablando ya saben ustedes todos los exámenes audiológicos. Ahora van a repasar para qué nos sirve todo esto, ¿no? Entonces, la hipoacusia neonatal es importante. Ustedes lo ven en pediatría. En realidad es parte del tamizaje auditivo universal. Hay una ley para eso. En realidad está más enfocada a problemas metabólicos, pero debería ser enfocada también a problemas auditivos, porque son problemas reales. De todos los niños sordos, recién nacidos sordos, el 50% no tienen ningún factor de riesgo. El otro 50% sí lo tienen. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? En realidad, si yo quiero hacer mi examen solamente a quienes pienso que pueden tener sordera, voy a perder gran parte de pacientes que la tienen sin tener ningún factor de riesgo. Entonces, es ahí donde se pierden pacientes y pasan los años, a los 5 años, y el niño no habla y al final es sordo y nadie sabe por qué fue. Entonces, el 90% de niños sordos nacen de padres no oyentes. Eso no significa que si el papá tiene sordera o no tiene, pues eso le va a afectar al niño, no es un factor determinante, y tampoco las antecedentes familiares de sordera. Si no tuviéramos tamizaje, como es en nuestra realidad, los niños se diagnostican sordos a partir de los 2 o 4 años, ¿no? Cuando tardan en hablar, en desarrollar el lenguaje sobre todo. Y es ahí donde se pierde tiempo para estimular al oído y hacer un tratamiento definitivo que es el implante coclear. Entonces la sordera no se ve, ¿no? Se va a ver con el tiempo a medida que pueden desarrollar el lenguaje. Entonces la idea de detectar niños sordos es maximizar sus competencias para que si presentan algún grado de sordera, al final desarrollen el lenguaje, ¿no? Para que se desarrolle como un niño normal. Lo ideal es de que a los 6 meses ya se detecte la sordera, ¿no? Y si se le hace rehabilitación, o sea, me refiero a colocarle audífonos. Al niño sordo ya hay que colocarle audífonos, aunque no se le haga la cirugía todavía en el núcleo, se tiene que estimular. No, y se le tiene que dar rehabilitación, ¿no? Para que desarrolle el lenguaje normal. Si no, va a ser al final un niño sordo, ¿no? Y al final, el tratamiento definitivo de los niños sordos, me refiero a sorderas profundas, o sea, niños que no escuchan casi nada, ¿no? Es distinto a un niño que escucha, que tiene una sordera leve o hasta moderada. No es necesario colocar un implante coclear, solamente con audífono puede llegar a escuchar, ¿no? Pero si el niño es sordo totalmente, con el audífono no va a ser suficiente, entonces en definitiva al final hay implante coclear, ¿no? Es la cirugía definitiva para niños sordos bilaterales. Entonces las sorderas van apareciendo a medida que pasan los años. 50% al nacer, 80% al año, y hasta los 10 años van apareciendo otros pacientes también. ¿Y en quiénes es más importante ese seguimiento? En pacientes que tienen factores de riesgo, ¿no? Entonces, no significa que porque ya no es recién nacido ya no se le hagan los exámenes que hemos hablado, si se le puede hacer a cualquier edad en realidad, ¿no? Aquí tienen una lista de cuáles son los factores de riesgo. Esto siempre se les pregunta. Hipoacusia neurosensorial en la familia es un factor de riesgo, pero como les dije, no es determinante, ¿no? No significa que ya todos los catálogos de que su papá es sordo, entonces él también va a ser sordo, no es así, ¿no? Pero sí hay que prestarle atención. TORCH, anomalías craneofaciales, es decir, síndromes genéticos que generen malformaciones craneofaciales. Muy bajo peso al nacer, ¿no? ¿Qué distinto decir bajo peso al nacer? Hiperbilirubinemia grave, que necesita examen de transfusión, exposición a autotóxicos. ¿Por qué? Porque el niño que ha desarrollado sepsis, por ejemplo, ¿no?
Entre los ototóxicos que le pueden colocar, puede estar la gentamicina, ¿no? Le pueden haber colocado en sus hospitalizaciones, ¿no? Ahí es el factor de riesgo. Meningitis bacteriana, obviamente. Asfixia, ¿no? Habla de 0,4 minutos, ustedes ya saben eso, y de 0,6 a los 5 minutos. ¿Están llevando ustedes neonatología o ya no? Ya saben eso. Ventilación mecánica y estigmas de cualquier otro síndrome, ¿no? Por ejemplo, si hay un paciente que tiene microtia, puede pensar de que tiene hipoacusia, a pesar de que el oído esté abierto, ¿no? La microtia es la hipoplasia, ¿no? del conducto auditivo, puede estar asociado a agenesia del conducto auditivo también. Pero si el paciente tiene solo la orejita doblada, imaginemos, ¿no? Ya tiene un grado de microtia, ese paciente ya tiene un factor de riesgo, ¿no? Es una malformación asociada, ¿no? Si tiene un apéndice preauricular, también hay síndromes que están asociados, ¿no? Hay que evaluar la visión siempre de esos pacientes. Si hay un paciente que tiene problemas renales, ¿no? Se puede regresar, ¿no? Todo problemas sindrómicos que se van a asociar. Ahora, también hay sorderas que se desarrollan más adelante, como dije, no solamente el nacimiento, sino también la presión cardíaca, ¿no? Lo mismo, prácticamente, ¿no? Solamente que ahí aparecen las cromosopatías, enfermedades neurodegenerativas, el TORCH y las encefalopatías tifóxico-isquémicas, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué es lo que deben hacer para su tamizaje auditivo? Dos exámenes básicamente, ¿no? Emisiones acústicas y potenciales evocados. Los dos son complementarios. ¿Qué evalúa las emisiones acústicas? ¿Qué parte del oído evalúa? La cópia, esa es la respuesta. ¿Y qué células? Las células ciliadas externas. ¿Ya? Y los potenciales evocados auditivos de tronco cerebral, su nombre lo dice, ¿no? Evalúa el tronco cerebral, es decir, la vía auditiva. Si hacemos solo las emisiones acústicas, la sensibilidad es 66 y la sensibilidad 98, ¿no? Pero si hacemos las dos, la sensibilidad y la especialidad aumenta. ¿Y por qué es importante hacer los dos? Porque, como les dije, hay sordeas que son solo de la cóclea, que son más o menos entre 80 al 90%, pero el restante son sordeas retrococleares. Entonces es necesario ser de potenciales evocados, ¿no? No es suficiente con emisiones acústicas, nos quedarían muy cortos. Caso clínico. Niño de 6 meses, refieren que no oye, sus padres no refieren, no responde a estímulos sonoros, no hay antecedentes de hipoacusia, peso bajo al nacer, habla normal, requirió fluoroterapia y hospitalización, todo normal excepto el par 8 en el examen neurológico. ¿Este es un oído normal o patológico? ¿Qué opinan? ¿Normal? ¿Sí? ¿Por qué es normal? El antipánico está íntegra. Yo les decía a los chicos de mi grupo, ¿qué es lo que es un oído normal? La llanta. ¿Qué ves? El triángulo luminoso es lo primero que deben ver, ¿no? Si ven el triángulo luminoso, probablemente sea un oído normal. Mago en martillo para ver si no hay retracción, perforación. Pero lo primero que tienen que ver es el triángulo luminoso. Entonces, un tímpano normal. Entonces, en un niño con tímpano normal, ¿pueden sospechar que hay hipoacusia? Si no responde al examen neurológico, ¿hay sospecha? Sí, puede haber, ¿no? Entonces, como le dije, ¿no? La sordera no se ve, se tiene que evaluar. Un niño puede parecer normal. Entonces, ahí va una pregunta. De todas estas, ¿no? Emisiones acústicas se tiene que realizar un método de diagnóstico precoz, completo, para hallar el umbral auditivo cierto. ¿Emisiones acústicas son suficientes? No. No, ok. Diferir el diagnóstico hasta realizar una audiometría que es más objetiva. No. ¿Hay que esperar? No, no se puede esperar. Es cierto que la audiometría es más objetiva, sí, porque es un examen donde el paciente responde, ¿no? Él responde si escucha o no, pero no se puede hacer en niños. Se pueden realizar emisiones acústicas y si están alteradas, medir el umbral auditivo con potenciales evocados de tronco cerebral para que el diagnóstico sea el más precoz posible, ¿cierto? Cierto. Si se detecta la hipoacusia neurosensorial profunda
¿Es útil colocar el implante a partir de los 5 años? No, la idea es colocar lo más pronto posible, si es posible, al año ya se debe colocar. Si se detecta hipoacusia neurosensorial profunda, ¿se debe usar audífonos a partir de los 5 años? No, tiene que estimular el oído ni bien detecte la hipoacusia, ¿no? Porque si ya hace tiempo, ya no hay plasticidad neuronal, entonces el niño al final, solo para comentar, ¿no? En el hospital a veces recibimos niños que tienen 5, 6 años, 7 años, sordos, llegan sordos y vienen con la expectativa de que les vamos a hacer escuchar con el implante coclear. Pero ahí lo que no saben es que ha perdido tiempo el niño, ¿no? En todo ese tiempo que ha pasado, el medio auditivo pierde función. Entonces, por más que se le coloque el implante coclear a un niño de 6, 7 años, pensando que va a escuchar normal, no llega a desarrollar el lenguaje normal. No es normal. Igual, o sea, puede escuchar, pero no tiene esa capacidad de desarrollar el lenguaje. Como un niño sordomudo que ya escucha, digamos, ¿no? Entonces, lo más importante es hacerlo pronto. Frente a Cruz, ya extrapolando esto a los adultos, ¿no? Adultos mayores, ¿no? Es casi lo mismo, ¿no? El envejecimiento celular ya es lo principal, pero los ruidos, infecciones, ototóxicos son los factores de riesgo. En un adulto, los síntomas que va a tener, aparte de no escuchar, son trastornos emocionales. El paciente se reprime, se aísla y termina pues enfermándose más, ¿no? Mentalmente, ¿no? Asociado a tinitus, el tinitus es un síntoma, no es una enfermedad, es un síntoma de la sordera. Afecta la calidad de vida, la prevalencia y los factores de riesgo, ya saben todos los que les he dicho, agregamos hipertensión, diabetes, enfermedades metabólicas, sistémicas, inmunológicas, ¿ya? Y usualmente las hipoacusias en este tipo son en parábola, en caída, ¿no? Más en frecuencias agudas. Las frecuencias graves usualmente se conservan. Hagan la prueba con alguien adulto en su casa, ¿no? Un abuelo, una persona mayor y un niño. Pongan un ruido bien agudo, bien fino. Y hay hasta aplicaciones de celular. Y el niño es el que va a escuchar las frecuencias agudas y el adulto mayor no va a escuchar, ¿no? Porque pierden la audición a nivel de frecuencias agudas, ¿no? Entonces, manejo es evitar factores de riesgo, evitar medicamentos ototóxicos. Es decir, si ustedes tienen un paciente que a cada rato está que le colocan la gentamicina, infecciones urinarias, puede ser que no sea sensible, o sea que lo toleren, pero por ahí hay pacientes que le colocan y desarrollan sordera. Entonces, en lo posible, si no está indicado y tienen otra opción de utilizar, traten de no utilizar aminoglicósidos, ¿no? Buen control de las enfermedades, es decir, hipertensión, diabetes bien controlada y el tratamiento es el audífono, ¿no? ¿A quiénes se le indica audífonos en adultos? A partir de 40 decibeles, es decir, sorderas moderadas. ¿Se puede hacer implantes cocleares en adultos? Sí, se puede hacer, pero la primera opción es el audífono, ¿no? Si no funciona el audífono y es una sordera igual, profunda, se puede hacer implante coclear. En nuestra realidad, en el saludo de Mincha se hacen enfocados a niños, ¿no? Porque ellos son los que queremos que escuchen, ¿no? El adulto ya ha producido, ya ha tenido su vida y se debe escuchar, ya son blancos. Ok, entonces, patología de oído medio. Bueno, esto ustedes se lo para ya no alargar la presentación, igual se le pasa su delegado porque es más un video, pero reconocemos las estructuras, ¿no? ¿Cómo sabemos que es un oído derecho o un oído izquierdo? Por la posición del triángulo luminoso, ¿no? El triángulo o cono luminoso, ¿en qué cuadrante está? Alto inferior, ¿no? Si este es alto inferior, entonces este es derecho y este es el izquierdo, ¿no? Hay estructuras que deben reconocer fácilmente en otoscopía. Lo primero es un triángulo, mano, martillo, y de ahí tienen que saber qué es pars flácida y pars tensa, ¿no? Bueno, funciona el video. Sí, claro.
Ya. No sé cómo. Bueno, en un rato les muestro el video. Solo para efectos de la clase, para que entiendan, les voy a mostrar el video, ¿ya? Saber realizar e interpretar una microscopía es una competencia elemental del médico general. Ella nos permitirá diagnosticar varios patologías. Ya, entonces vamos a ver el video. Ya rápidamente se los explico. Ustedes ya saben las partes. Ya, ahora sí. Ya, solo para ir a lo más importante, ¿no? Ya saben, el oído medio, bueno, este es el oído externo, ¿no? Este es el trago. Signo del trago, ¿qué es? ¿Qué indica? Otitis externa, ¿no? Si hay palpación del trago y el olor, otitis externa, ¿no? Buscan alguna alteración y en la región mastoidea también, ¿no? Si hay signos de lobosis y desplazamiento del pabellón auricular, piensan en mastoiditis, ¿no? Sobre todo en niños, como está ahí en la imagen, ¿no? Desplazamiento del pabellón, el tema, mastoiditis. Eso ya lo van a ver en su práctica con cada uno de sus docentes. ¿Por qué duele el oído? Está todos esos nervios, ¿no? Tejiendo facial retrofaríngeo, todos están ahí metidos. Y se tocan el conducto del tipo duele. Entonces ustedes van a practicar y a veces se hacen doler, ahí van a recordarse. Entonces ahí va la imagen, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que recordar? Pars tensa y pars flácida aquí, ¿no? Ligamento malular anterior y posterior, de ahí para arriba es pars flácida, de ahí para abajo pars tensa. Los cuadrantes, el triángulo luminoso en el cuadrante anterior inferior. Esta es una imagen teórica porque en la práctica no lo van a ver así en cuadrantes, ¿no? Es más difícil ubicarse, pero la idea es de que sepan que existen estructuras en cada cuadrante. Entonces, hacia arriba está la pars flácida, que histológicamente la pars flácida tiene solo 2 capas y la pars tensa 3. Entonces, ¿dónde es más fácil que la membrana se retraiga? Extensa. En la pars flácida, tiene menos capas, ¿ya? Entonces, los procesos de retracción, cuando hay problemas en la ventilación del oído, ya les hablé de la presión negativa y todo eso, va a ser más frecuente que comience en la pars flácida. Ahora, también hay procesos de abombamiento, cuando hay fluido o pus en el oído medio. ¿Cómo se llama eso? Pus en el oído medio. Otitis media aguda, ¿no? Cuando hay otitis media aguda, ¿qué parte se abomba más fácil? Igual, la parte flácida, ¿no? Van a ver un abombamiento y van a ver que la parte flácida está abombada mayormente, ¿no? Entonces, ahí está el nervio cuerda del tímpano. Es el otro día le pregunté a uno de mis alumnos, le dije cuál es el nervio que pasa por el oído medio. Nervio facial y su cuerda del tímpano, que es rama, ¿no? Ok, esa es la maniobra Valsalva. A los alumnos de mi grupo también les he enseñado una maniobra Valsalva, que es presión. Valsalva óptica, ¿no? Desplazamiento de la membrana timpánica. Y cuando hay retracción, es decir, el paciente se tapa la nariz y pasa la saliva, ocurre lo contrario, se retrae, así como pasa eso, ¿no? Eso se llama maniobra de Toynbee. Y la otra es Valsalva. Toynbee y Valsalva. Vamos a ver. Entonces, viendo las endoscopías, ya saben los cuadrantes, la pars flácida.
Aquí esta membrana es un poco más blanquecina, no es tan transparente. Esto se ve más que todo pues, en adultos mayores. Ya cambia un poco la tonalidad. Aquí está una membrana sin brillo, sin triángulo luminoso, entonces es probable que tenga un problema de ventilación. Y aquí ya ven los niveles hidroaéreos. Cuando hay niveles hidroaéreos, ¿qué es lo que encuentra? Es una otitis serosa. El tratamiento de eso es drenar el oído medio con una minilotomía, hacer un corte y colocar un tubo de ventilación. Ese es el tratamiento. Ahora, hay criterios también para colocar un tubo de ventilación. Ya hemos hablado de la otitis serosa, produce pues por una obstrucción de la trompa Eustaquio. Cuando pasa mucho tiempo, 3 meses, y genera hipoacusia, genera pues esa necesidad de drenar el moco que está dentro del oído medio, y es criterio, son criterios para hacer la cirugía de colocación de tubo de ventilación. Pero no tenemos una cirugía y ellos han visto esa cirugía. Cuando hay perforación del tímpano, ustedes pueden pensar de que es una otitis media crónica simple o es una otitis media crónica colesteatomatosa, ¿no? Así se divide la otitis media crónica. Eso se lo dijo el doctor Sarmiento, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, la perforación central es la perforación más benigna, por así decirlo, ¿no? Porque, ¿cómo se regenera la membrana timpánica? Pues la capa epitelial externa y la mucosa interna, la que es cerrar la membrana timpánica, ¿no? Cuando la capa epitelial externa invade el oído medio, se produce una enfermedad que se llama colesteatoma. Entonces, ¿en qué tipo de perforaciones es más fácil que ocurra eso? Es en las perforaciones marginales. Cuando hay esta perforación al borde de la membrana, al borde del ánulus o anillo espinoso, es ahí donde es más fácil que el epitelio migre hacia el oído medio y se forme ese tumor, que es el colesteatoma, ¿no? También el colesteatoma, que es un tumor benigno del oído medio, se genera por otros mecanismos, ¿no? Cuando hay migración de las células del oído externo al oído medio a través de bolsillos de retracción. Esta es una retracción del epitímpano, es decir, de la cápsula ácida, que lleva muchos años retraído, y con el tiempo las células van a migrar al oído medio, y ese tejido, esa piel, digamos, que migra al oído medio, tiene la capacidad de osteólisis. Genera proteínas osteolíticas que generan destrucción ósea. Es lo que ven acá, ¿no? Un bolsillo de retracción con erosión. Y el siguiente estadio es el colesteatoma, ¿no? Como ven acá. Son escamas, es piel propiamente que se ha metido al oído y está generando una erosión del oído medio, ¿no? Y este es un colesteatoma ya mesotimpánico, es decir, que está extensamente invadiendo el oído medio, ¿no? Antes de que se desarrolle eso, hay estadios también, ¿no? No solo la parte ácida se retrae, sino la parte densa, y se producen, estos son las arterioclasias timpánicas, donde ven aquí el martillo, ven el estribo, pero ya no ven el yunque, ¿no? Entonces hay una erosión del yunque por retracción severa del tímpano, y aquí ya no hay ni huesecillo, ¿no? Esta es una otitis adhesiva. El tímpano está completamente pegado al hueso y ya no se puede separar. Grabado de hilos, esto lo vamos a enviar porque lo van a ver en su parte. Bueno, caso clínico. Paciente de 42 años, hace una semana presenta sordera brusca. Eso les decía hace rato, ¿no? La diferencia entre un paciente que tiene sordera progresiva, aún aquí, de un momento a otro, presenta la sordera, es distinto el caso clínico, ¿no? Tinnitus persistente en el oído derecho. Ya lo tenía antes. Hace un año atrás ya tenía síntomas, pero ahora ha bajado más su audición de forma brusca. Vértigo de todos los días de relación hace una semana. Sentía que todo el pecho giraba. Entonces, al examen, antecedentes, diabetes, hipertensión, la otoscopía es normal y hay un nistagmo horizontal a la izquierda. Cuando ven nistagmo, se refiere a que baten la vista o los globos oculares baten, ¿no? Tienen una fase rápida y una fase lenta, ¿no? No sé por qué no se me lo olvidaron, pero les estoy más o menos orientando cómo debería ser. En un rato les voy a mostrar. Entonces, bate, el listado es un movimiento espontáneo, ¿no? Lo ven en un paciente que tiene vértigo. Es distinto, ya eso también lo van a profundizar en su siguiente clase, pero es distinto ver a un paciente que
tiene nistagmo espontáneo de nistagmo provocado. Un paciente que tiene nistagmo espontáneo es un paciente que tiene un síndrome vestibular agudo, o sea, que está pasando en el momento. Y probablemente sea, a descartar un problema neurológico, que esto es un problema del nervio vestibulococlear, ¿no? Entonces, en un paciente que tiene nistagmo espontáneo, que bate, todo el tiempo está batiendo y no para de moverse, sigue batiendo. Entonces, así van a llegar a algunos pacientes de emergencia, ¿no? Nistagmo espontáneo, todo el tiempo le evalúan, le examinan y ven el nistagmo. Hacen que se eche, se pare, camine, sigue batiendo. Entonces, en ese paciente, hace rato les hablaba, ¿no? Le llegaron a hacer un examen de potenciales evocados auditivos. En el oído izquierdo las curvas son normales y en el oído derecho hay onda 1 normal y con la latencia prolongada en la onda 3 y 5. La hipoacusia en el oído derecho es neurosensorial a comparación del otro lado y el promedio de tonos puros en el oído derecho es 48, en el oído izquierdo es 16. Entonces en el oído derecho tiene una hipoacusia neurosensorial moderada. Y con el examen de potenciales evocados auditivos ya tienen el diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico? Esternoma vestibular. Esternoma vestibular, ¿no? Ahí está, ese es el diagnóstico. Hay una resonancia magnética, ¿no? Y la esternoma se diagnostica con resonancia. Es una imagen expansiva en el ángulo cerebroso. Entonces, es necesario realizar un estudio con resonancia, gadolíneo, y puede tratarse del tumor más frecuente del ángulo cerebroso. Es cierto, es la patología más frecuente del nervio vestibular, pero la crisis de vértigo no son tan frecuentes previamente, ¿no? Hipoacusia probablemente es neurosensorial, retrococlear, ya lo hemos dicho. El tratamiento es corticoides y ciprofloxacino, no es una infección, ¿no? Entonces ciprofloxacino no tendríamos que darle. Y puede ser un proceso esporádico hereditario y el tratamiento es quirúrgico, ¿no? ¿Conocen alguna enfermedad que genere schwannoma vestibular, que genere hereditaria? Neurofibromatosis. Neurofibromatosis es una enfermedad que tiene, ¿no? Okay. Caso clínico 4. Paciente varón de 3 años. El niño comenzó 48 horas antes con menorrea y fiebre. Hiporexia, irritable, inmunizaciones incompletas, asiste a la guardería, vive en zona urbana, padres en zona rural, a cargo de sus abuelos. Al examen irritable se manipula el hilo y la prevención febral y mágica bombada en cuadrantes superiores, es decir, la parplasia, ¿no? Esta es una imagen clásica de otitis media aguda. Así la van a ver cuando lleguen a emergencia, en su guardia de pediatría, con un niño con mortalgia, le hacen su endoscopía y eso es lo que van a ver. Otitis media aguda, ¿no? Ustedes ya saben las fases del libro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? El objetivo de esta clase es ya ahora el manejo, ¿no? ¿Y quiénes dan tratamiento o no? ¿Qué hacen? Lo observan, lo revalúan, le dan analgésicos, ya le frente antibióticos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Ya? Recordemos el caso clínico, el paciente tiene 48 horas, tiene fiebre 38 grados, ¿ya? Tiene notalgia. ¿Ya? ¿Qué es lo que harían ustedes? Analgesia y revolución. Sí, o sea, si hay criterios donde ameritan que el paciente llegue en tratamiento directamente, ¿no? Y esos son los criterios de otitis o más grave, ¿no? Le llaman eso. Otalgia intensa, fiebre 39 grados. Si ustedes ven eso en un niño, más de 39 es una coma grave. Si ven otalgia intensa, se le da analgésico y no le para de doler, es una coma grave. Si tiene otorrea, es decir, está perforado el tímpano, ya tiene que dar antibióticos. Si es bilateral, obviamente, ¿no? Entonces, si los pacientes son niños y encima son menores de 6 meses, obviamente también hay que dar el tratamiento, ¿no? Pero si no tienen nada de esos factores, se les evalúa de 24 hasta 72 horas. Entonces, ¿por qué se difiere? Porque hay resistencia antibiótica, ¿no? Y la mayoría de las otitis son virales, ¿no? Otitis no significa
infección bacteriana siempre, ¿no? Casi siempre pasa como una otitis viral, con complicaciones del resfriado, y solo con analgésicos pasa. Pero cuando ya hay esos factores que les he explicado, ya hay que dar tratamiento, ¿no? Paracetamol, la dosis de 10 a 15 miligramos por kilo de peso, ibuprofeno 5 a 10, y en realidad no hay evidencia de que otros tratamientos generen beneficios, antihistamínicos, mucolíticos, corticoides o lo que sea, ¿no? Entonces, el tratamiento antibiótico se lo debe dar a niños menores de 6 meses. Todo niño con otitis menor de 6 meses de frente de tratamiento. Niños mayores de 2 años, pero ya con otitis bilateral o síntomas severos que ya les dije. Si hay otorrea, obviamente hay que darle. Niños mayores de 2 años con síntomas severos de otorrea. Y también esto va aplicado a niños a cualquier edad donde no se les garantice el seguimiento adecuado. Eso voy, por ejemplo, a decirles cuando ustedes hagan su salud y tengan un niño que está en una comunidad alejada, que está varias horas de su puesto de salud, y le encuentran cuando viene a la consulta una otitis que está en las primeras horas, ¿no? Entonces ahí tienen que decir, si el paciente no va a poder regresar y está muy lejos y obviamente no va a venir y va a regresar a las 2 semanas cuando el tímpano está perforado, es mejor que ya le den tratamiento antibiótico, aún así no tengan criterios, ¿no? Entonces, en el tratamiento de primera línea, tanto en otitis y en sinusitis, es lo mismo, amoxicilina o amoxicilina como ácido clorhídrico, ¿no? Tratamiento de primera línea. Caso clínico 5, otitis, un paciente con otorrea bilateral, hipoacusia progresiva, ha presentado crisis de vértigo, empeoramiento de la hipoacusia, y en otoscopía del conducto auditivo hay una perforación y hay una erosión donde se ven restos epiteliales, ¿no? ¿A qué se refiere eso? Ese es el colesterol, ¿ya? Entonces, esa es la presentación usual del colesterol, el ático o epitímpano. Comienza con una erosión, como le dije, una retracción del tímpano, y con el tiempo se retrae más y invaden las escamas y empiezan a erosionar el hueso, ¿no? Este es el colesterol, un tumor epitelial. Ahora vamos a que ahí están dando los síntomas, ¿no? Nos presentan el caso de una paciente que tiene vértigo, ¿no? Hay complicaciones de la otitis media crónica, ya sea colestetomatosa o simple, ¿no? Complicaciones intracraneales y las complicaciones intratemporales. ¿Cuáles son más frecuentes? ¿Intracraneales o intratemporales? Ahí presten atención porque intracraneal también es sinónimo de extratemporal, ¿ya? Y a veces lo van a encontrar por ahí. Intracraneal, extratemporal. Es lo mismo, ¿ya? Igual, intratemporal o extracraneal, lo mismo, ¿no? La referencia es decir, o es refiriéndonos al hueso temporal o refiriéndonos al cráneo, ¿no? Entonces es lo mismo, son sinónimos, ¿no? Si son intratemporales, nos referimos a la mastoides, ¿no? La más frecuente de todas es la mastoiditis, de todas las complicaciones intratemporales. Y ahí sigue la petrocitis, la parálisis facial, la visitis, el acceso mastoideo. Intracraneales o extratemporales, absceso extradural, absceso subdural, meningitis, absceso cerebral, cromoflebitis. De todas estas, ¿cuál es la más frecuente? Laberintitis. Meningitis. Ok. Entonces, cada complicación tiene sus síntomas, ¿no? En el caso de que yo les estaba explicando hace un momento, pues, ¿cuál es la complicación? Una laberintitis, ¿no? ¿Por qué? Pues tiene vértigo. Vértigo es sinónimo de laberintitis, ¿no? En este caso hay que diferenciar la laberintitis en sí. Comúnmente hasta entre médicos se refieren a la neuritis vestibular, ¿no? Pero la laberintitis en sí es una enfermedad que es una complicación infecciosa, bacteriana usualmente. Ya es una laberintitis serosa.
En la clase de síndrome vestibular van a hablar de neuritis vestibular, que comúnmente o coloquialmente nosotros, hasta las personas, hasta médicos inclusive, le llaman laberintitis, pero no es una laberintitis, es neuritis. Entonces, el colestatoma se trata quirúrgicamente, ¿no? O se hace una cirugía endoscópica o se hace una cirugía abierta, una mastoidectomía. El objetivo de la cirugía es limpiar toda la matriz de colestatoma. Vamos a un caso clínico. Niño de 5 años consulta con la madre, refiere que durante los últimos meses presenta dificultad para entender el habla. Durante este periodo ha notado que no responde al llamado y no sigue sus instrucciones. Ha tenido infecciones recurrentes del oído desde el nacimiento, ¿ya? Y en el examen ven lo siguiente: tiene que ver nivel Israel, ¿no? Diagnóstico. Ustedes vean con infusión es el término más correcto, más conocido como otitis serosa, ¿no? Factor de riesgo: niño que ronca, duerme con la boca abierta y tiene infecciones respiratorias recurrentes, ¿no? Es la adenoide, ¿no? Ya lo he visto en su clase. Esta es una imagen endoscópica, ¿ya? Están viendo aquí la coana y en la nasofaringe están viendo la adenoide, ¿no? ¿Cómo se llama esta adenoide? Tiene otro nombre también, ¿no? Amígdala, ¿qué? Amígdala adenusca o amígdala faringe, ¿no? Ya. La amígdala faringea es la adenoide, ¿no? Conforma también parte del triángulo de Waldeyer. ¿Cuáles son? Igual. ¿No? Palatina, faringea, tubárica, igual. Ese es el triángulo de Waldeyer. Entonces, por imagen endoscópica pueden encontrar eso y dependiendo del grado de obstrucción o ocupamiento de la coana, determina si es una hipertrofia adenoidea bien moderada severa. ¿Ustedes qué creen que es acá? Severa. Pacientes que tienen hipertrofia adenoidea severa, lo más seguro que van a ir a cirugía. Si es leve o moderada, probablemente se trata con medicamentos que básicamente son corticoides nasales. Pero la hipertrofia adenoidea, más que obstruir la respiración, también puede generar complicaciones. Y la complicación es la que han visto ustedes en la otoscopía, la otitis serosa, que es factor de riesgo, ¿no? Obstruye la trombostrofia y genera una otitis serosa. Entonces, esta es una radiografía. Esto les viene a este examen. ¿Cómo se llama esta radiografía? Sagittal. Cabo, sí, esa es la mejor. Cabo. Ya, entonces vamos con el tema de cómo se mide. Eso se llama índice de Fujioka. Ya lo van a alcanzar. El índice de Fujioka es un trazado que va por una línea que va por el esfeno base occipucio, una línea perpendicular hacia la máxima convexidad de la adenoides y luego hacia el paladar, ¿ya? Entonces esa es la medida, la relación entre la A, que es la adenoide, y la N, la nasofaringe, es el índice de Fujioka. Ya, entonces, ¿cuál es la actitud más adecuada para este tipo de pacientes? Adenoidectomía. Tubo de ventilación más adenoidectomía. Ahí el punto de corte es la edad. Niños mayores de 4 años que tienen otitis media serosa se les debe hacer adenoidectomía. Se ha visto de que hay beneficio cuando se le hace la adenoidectomía a pacientes que tienen otitis media serosa y son mayores de 4 años, ¿no? Si no se les hace, hay riesgo de recurrencia. O sea, se le coloca el tubo de ventilación y después de un tiempo puede volver a aparecer porque la fuente infecciosa es la adenoide, ¿no? Entonces, ahí presten atención a la edad. Lo siguiente, ya les hablé de las razones. Repasen nomás que den sus diapositivas. Para la patología nasosinusal, ustedes deben de repasar la irrigación nasal, que ya lo he visto
epistaxis, ¿no? Entonces el tabique nasal tiene irrigación de la carótida interna y carótida externa, ¿no? El plexo de Kisselbach está formado por varias arterias, la labial superior, el nodal anterior, esfenopalatina. ¿Alguna más aquí? También está la esfenopalatina. ¿Y qué más? La palatina, también, la palatina ascendente de esta, ¿ya? Ese es el plexo de Kisselbach. Y hacia atrás, este plexo que está acá, ¿cómo se llama? Plexo de Woodruff, ¿no? Woodruff. Y está básicamente formado por la esfenopalatina. Ok, repásenlo. De los meatos también siempre les preguntamos en sala de operaciones. ¿Qué tienen en cada meato? Repásenlo. Y ahora vamos con el tema de tumores nasosinusales. Los tumores básicamente van a generar como síntoma principal obstrucción nasal, como síntoma principal. Pero también pueden generar sangrado, deformidad, rinorrea, cefalea. Entonces, dependiendo de la ubicación. Los tumores nasosinusales o rinosinusales se dividen en benignos o malignos. Los malignos, vamos a hablarnos ahora en términos benignos, enfocándonos a los benignos. Hay tumores inflamatorios que son básicamente producto de un proceso de rinitis, un proceso inmunológico que genera inflamación extensa, inflamación severa y se empieza a invaginar, digamos, edematizar, la mucosa nasal, y eso se traduce a pólipos, ¿no? Ese es un proceso inflamatorio. Fibro óseo, osteoma, displasia fibrosa, fibroma ossificante. Neurales, meningioma, schwannoma. Vasculares, es decir, dependientes de vaso, ¿no? Hemangioma, angiofibroma juvenil, granuloma peor. Epiteliales, el más conocido, el papiloma, de todos ellos, del Schneideriano, más frecuente de todos estos es el invertido. Papiloma invertido a la cabeza. Y de los malignos hay varios, ¿no? Carcinoma epidermoide es el más frecuente de todos. Hay adenocarcinoma. Esthesioneuroblastoma es un tumor de la fosa olfatoria. Lo ven también los neurocirujanos con nosotros. Vemos esthesioneuroblastoma porque está en contacto con la fosa olfatoria base anterior del cráneo. Melanoma, que es un tumor bastante agresivo que hay en la nariz, en zonas paranasales. Condrosarcoma, osteosarcoma, los linfomas, los carcinomas indiferenciados y las metástasis también de otros órganos hacia los senos paranasales y nariz, y el más frecuente el riñón cuando sea metástasis, ¿ya? Entonces, de los nasosinusales, bueno, en general los tumores nasosinusales no son tan frecuentes si hablamos en tumores en general, ¿no? De todos, el más frecuente que pasa desapercibido es el osteoma, porque en realidad es un hallazgo de tomografía. Hacen una tomografía en paciente que no tiene síntomas y le encuentran un osteoma y no tiene ningún síntoma. Pero de los que generan síntomas, pues hay otros, ¿no?, que vamos a hablar. De los más frecuentes nasosinusales malignos, ¿cuál es el más frecuente? Les dije, el epidermoide, ¿no? Ya, pero en general, ¿en quién es el más frecuente los tumores malignos nasales? En varones, mujeres, ¿no? Factores de riesgo asociados a cáncer, muy frecuentemente asociado a BPH. Ya también es exposición a manera, por ejemplo, ocupacional, ¿no? Pacientes que han tenido la ocupación carpinteros tienen mayor riesgo de adenocarcinoma, exposición a níquel, con carcinoma escamoso epidermoide, todo lo que son exposición a químicos, ¿no? Y la infección por Epstein-Barr que está relacionado a todos los linfomas, ¿no? De todos, el más conocido y que van a ver seguramente en práctica es la poliposis nasosinusal. La poliposis nasosinusal es una enfermedad con fondo inmunológico, ¿no? Se genera más frecuentemente en los senos etmoidales. Ahí es el origen. Asociado también a otros síndromes, otras enfermedades como asma, rinitis, síndrome de Cartagena, fibrosis quística y también
cuando hay procesos alérgicos también como alergia a los aires también, ¿no? La etiología, disarmonía del sistema neurovegetativo y de alteraciones inmunitarias donde hay eosinofilia principal, ¿no? Los pólipos más frecuentemente son bilaterales. Hay algunos tumores que son unilaterales, pero mayormente son bilaterales. Diagnóstico diferencial, en realidad muchos diagnósticos tienen, ¿no? Desde tumores hasta malignos, hasta papiloma invertido, que es uno de ellos, hasta angiofibromas. Pero ¿a dónde va el diagnóstico diferencial? Saber la edad del paciente, si es uni o bilateral, ¿no? El tratamiento de cirugía endoscópica. Aquí ven imágenes de tomografía. Esta es una tomografía de seno paranasal. ¿En qué corte? Coronario, ¿ya? Donde ve los pólipos o las imágenes isodensas están en etmoides. Es ahí el origen de los pólipos, ¿no? Es un estadio inicial. Ahí ven seno maxilares también. Y esto es una poliposis ya extensa, ¿no? Está en toda la fosa nasal. Pero como pueden ver, el piso y los cornetes inferiores se respetan. Todo lo que está por encima de los cornetes inferiores ya es pólipo. Así se ven los pólipos, como una masa gelatinosa, es como ustedes tienen una uva y la pelan, le sacan la cáscara, algo así se ve, ¿no? Aquí está, puede ir hasta la nasofaringe, esta es la nasofaringe y la uva. Y los pólipos salen pues a veces enteros, la cirugía especialmente es endoscópica, ya lo han visto aquí en la cirugía. Un pólipo antrocoanal es una variación de esto, solo que tiene un componente quístico. Dentro del seno maxilar hay una ocupación, aparte del pólipo hay un quiste que está dentro de uno de los senos, ¿no? Antrocoanal se llama porque es antro de seno maxilar y coanal de coana, ¿no? Se va desde el seno maxilar hasta la coana. El mucocele es una especie en la imagen parece un pólipo, ¿no? Pero tiene una capacidad de empujar, desplazar, ¿no? Mi grupo también ha visto un paciente con mucocele, ¿no? ¿Dónde es más frecuentemente localizado? ¿Qué dice? Frontal, así es. Frontoetmoidal es más frecuente, ¿no? Esa es la localización. ¿Y qué genera? ¿Qué ven en la imagen en el paciente? Exoftalmos indirecto, ¿no? Desplazamiento del globo de forma indirecta. Deformidad, ¿no? Y en la tomografía se ve, ¿no? Puede haber compromiso con el tiempo de la órbita, desde el compromiso intraconal y también compromiso de la base de cráneo. Y siempre es ese dilema, ¿no? Primero tomografía y para ver si hay compromiso de órbita o cerebro se tiene que hacer resonancia magnética, complementar el estudio. El tratamiento es drenar el mucocele. El mucocele es una cavidad, es como una capa de mucosa rellena dentro del líquido, del moco, ¿no? Y esa matriz de moco tiene capacidad osteolítica, desplaza las estructuras y erosiona el hueso. Tiene un componente expansivo, pero benigno. El papiloma invertido también es una lesión unilateral. Ustedes ven aquí, este es el mucocele, unilateral, básicamente, ¿no? Papiloma invertido también es unilateral, ¿ya? Tumor de aspecto polipoideo, de localización unilateral. Quinta, sexta década de vida, más frecuente en varones, asociado a BPH 6 y 11, con menor frecuencia al 16 y 18. Igual, ubicación más frecuente en etmoides, igual que los pólipos, ¿no? Y lo importante de este tumor es de que sí puede malignizar, ¿no? Maligniza a carcinoma epidetmoide también, ¿no? Hasta el 10%. Por eso es importante sacarlo por completo y tiene la característica también de ser recidivante. Se saca y vuelve a aparecer. Entonces la idea es sacarlo por completo desde raíz. Angiofibroma juvenil. Paciente varón, joven, adolescente, usualmente con sangrado, epistaxis masiva. Puede sangrar bastante, ¿no? ¿Por qué se llama angiofibroma? Tiene un componente vascular, es por eso angio, y fibroma también un componente fibroso. No, es bastante raro, pero es característico. Paciente varón, joven, adolescente, epistaxis, tumor nasal unilateral, ¿qué cosa es? Angiofibroma juvenil, hasta que se demuestre lo contrario. Componente hormonal. No hay angiofibroma juvenil en mujeres, hay solo en varones.
Es el único tumor al que todos los otorrinos le tienen miedo porque si lo tocan sangra. Entonces está contraindicado hacer la biopsia. Resección quirúrgica endoscópica es el tratamiento, ¿no? Como es un tumor que a veces crece muy extenso, hay un tratamiento que se llama embolización, que hacen los neurocirujanos. Va hacia la arteria que le está irrigando, se van por vía femoral, asciende con un catéter, se van hacia el cerebro, pasan todo, se van hasta la maxilar interna y embolizan, colocan un material para ocluir la arteria, pero es un tratamiento temporal que por unos días ocluye parcialmente el vaso y nos permite operar al paciente con menos sangrado, ¿no? Pero es un tratamiento que se hace, embolización preoperatoria. Entonces ya hemos hablado de los tumores benignos, ahora hablemos de los malignos: carcinoma epidermoide, adenocarcinoma, esthesioneuroblastoma, melanoma, linfoma. Este es un esthesioneuroblastoma. Fosa olfatoria invade la fosa nasal. ¿Ya? Este es un carcinoma epidermoide. Este es un melanoma. Este es un linfoma. Granuloma letal de la línea media, linfoma, genera pues compromiso en la estructura de vecinas como para la ocasión. ¿Ya? Entonces, repasando, más frecuente el carcinoma epidermoide, ¿no? Es el tumor maligno más frecuente. El adenocarcinoma, recuerden, en exposición a madera. El carcinoma nace hace unos años diferenciados, es un tumor agresivo que hace metástasis ganglionar, neuroblastoma o esthesioneuroblastoma, tumor olfatorio, melanoma, más en pacientes mayores, linfoma de Hodgkin, más en dural infiltrante, y linfoma NK es el melanoma de la línea media. Caso clínico para redondear la idea: niño de 13 años, ingresa al consultorio con un BF de congestión nasal progresiva, epistaxis, hiposmia. Tiene asma, bueno, salbutamol de tratamiento, y en la rinoscopía encuentra una masa lobulada color rosa que ocupa la fosa nasal derecha y genera desviación. Con los datos clínicos, ¿qué me pueden decir cuál es su diagnóstico? Angiofibroma juvenil, así es, ¿no? Como repetición ya se lo explica. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso con un angiofibroma juvenil? ¿Qué examen le hace? Toma. Claro, ¿no? Es la única forma de saber dónde está, en qué parte está, en qué seno está. No le deben hacer biopsia, no tienen por qué hacer electrofusión por eso, porque es un tumor nasal que sangra. Entonces, tomografía de seno paranasales con contraste, porque es un tumor vascular. ¿Ya? Y para terminar vamos a hablar de disfonía y lesiones laringes. ¿Alguna pregunta de la anterior? Ok, vamos entonces con disfonía y lesiones laringes. Bueno, la disfonía es una expresión médica, ¿no? Si tiene el paciente que dice tengo ronquera, es una expresión del paciente, ¿no? Una alteración de la voz. Son sinónimos para nosotros, pero nosotros debemos utilizar el término disfonía. Es una alteración en la calidad de la voz, el tono, el volumen, ¿no? Y afecta la calidad de vida de muchos pacientes, ¿no? Mayormente la disfonía es benigna, ¿no? Afecta a cualquier edad, a cualquier ocupación, pero los que tienen exposición mayor a uso vocal son los que tienen mayor factor de riesgo, ¿no? Pero la mayoría de los pacientes, así como ustedes alguna vez les han pasado, no les da mucha importancia porque usualmente es benigno, pasan unos días y desapareció la disfonía, ¿no? La cuerda vocal tiene una estructura histológica, esto se llama modelo de Girano, que es un cuerpo cobertura. Entonces, la vibración de las cuerdas vocales no es simplemente una estructura rígida, es una estructura con onda mucosa, como se ve en la imagen, ¿no? Hay una vibración que se genera, ahorita no voy a mostrar un video de eso, que genera la vibración y la formación de la cuerda de la voz. Entonces, la guía de práctica clínica de la Academia Americana de Otorrino da varias declaraciones, ¿no? Y esto es lo que deben llevarse de la clase.
Necesidad de la laringoscopía del paciente con disfonía persistente. Si el paciente tiene disfonía por más de 4 semanas y no mejore, pues ya hay que hacerle laringoscopía. Pero si tiene el paciente un problema grave subyacente, es decir, imaginemos una parálisis de la cuerda vocal, ya hay que hacerle también la laringoscopía, no esperar por semanas. Pero en general, si un paciente tiene disfonía, 4 semanas se puede esperar. Hay pacientes, bueno, hay médicos que también piden para la disfonía una tomografía o resonancia, que no debería hacerse porque primero, antes de todo, está la laringoscopía. La imagen de tomografía o resonancia es una imagen estática, no se va a ver el movimiento. Lo que tiene que ver ahí es el movimiento de la cuerda vocal. Un paciente que tiene disfonía usualmente le da antibiótico, ¿no? Tiene su laringitis y a frente su antibiótico. Tampoco es algo acorde, ¿no? Y la prevención es importante, ¿no? Medidas. La disfonía o la laringoscopía se puede hacer rígida, es un laringoscopio rígido y un nasofiloscopio flexible. Entonces, ¿qué le deben de recomendar a su paciente que tiene disfonía? Primero, tomar bastante agua, ¿no? Utilizar, si es docente, una ayuda, ¿no? Hasta un micrófono, un parlantito está bien, ¿no? Evitar el esfuerzo de la voz, ¿no? Humidificar, evitar la sequedad, humidificador de aire. No fumar, no tomar licor porque genera deshidratación, evitar usar la voz, no toser, e inclusive si susurran también están forzando las cuerdas vocales. Evitar medicamentos que sequen la garganta, ¿no? Antihistamínicos y diuréticos. Bueno, la parálisis es una afección de la cuerda vocal en el movimiento que puede producirse en distintas posiciones. La parálisis de cuerda vocal sí es una afectación más urgente donde se debe hacer el diagnóstico antes de las 4 semanas que les dije. Entonces ahí está apropiado hacer la laringoscopía, ¿no? Entonces la cuerda vocal está inervada por el nervio vago, también tiene inervación, la inervación es por la vía motora, nervio laringio superior, que inerva el músculo cricotibial. El laringio inferior recurrente inerva el resto de los músculos, ¿no? Y la parte sensitiva también está determinada por el vago, por el laringio superior, ¿no? Por encima de las cuerdas vocales y por debajo el laringio recurrente. Entonces las parálisis pueden ser centrales o periféricas. Las periféricas, igual que las parálisis faciales, la parálisis periférica es la más frecuente, ¿no? Y está muchas veces asociado a cirugía de tiroides, cirugía de cuello, cirugía de cabeza y cuello. Porque hay lesión del laringio superior o del recurrente, ¿no? Entonces, la parálisis de cuerda vocal, su diagnóstico es por la clínica. Paciente con disfonía, hasta tiene atragantamiento, disnea de esfuerzo. La laringoscopía es nos da el diagnóstico y pueden haber parálisis unilaterales o bilaterales. El tratamiento básicamente es rehabilitación y foniatría. Si no hay mejoría de la voz, después de hacer su rehabilitación, hay medidas que podemos hacer. Como la parálisis, una de las cuerdas vocales, imagínense, esta cuerda vocal se mueve y esta acá no se mueve. Entonces el espacio, la glotis queda abierta, se escapa el aire, ¿no? Entonces hay tratamientos para eso que se llama inyección de grasa o medialización. Es decir, rellenar la cuerda vocal que no se mueve, darle más volumen para que ya llegue a frotarse con la voz. Eso se llama medialización. Y cuando hay parálisis bilateral, hay otras cirugías que se realizan, que es la traqueotomía. ¿Por qué? Cuerdas vocales, las dos abiertas, ¿qué riesgo hay? La vía abierta, la vía respiratoria abierta, el paciente de glúteo y sigue abierto, ¿qué riesgo hay? Aspiración, ¿no? Entonces el paciente se aspira y peor, ¿no? Neumonía aspirativa. Entonces en esos pacientes, traqueotomía es la salvación, ¿no? Y posteriormente hay otra cirugía que se realiza que se llama cordotomía posterior, ¿no? Que consiste en remover la porción posterior de las dos cuerdas vocales para mejorar la porción fonatoria del cuerpo vocal, es una frotación de cuerpo. Entonces, solo para que tengan idea, les voy a mostrar el video de cómo es una laringoscopía.
videostroboscopía es un... ¿Qué dices? Un paciente con parálisis. Y esa es la estroboscopía. Ese es el movimiento de la onda mucosa de las cuerdas vocales, esa es la videostroboscopía. Y ahí se ve que está alterada, ¿no? No hay una fronte de las dos cuerdas vocales. Entonces vamos ya con las lesiones en la laringe. ¿Ya? Las más frecuentes son los nódulos y los pólipos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Nódulos son bilaterales, pólipos son unilaterales. Los dos son por mecanismos similares. Esfuerzo vocal, ¿no? Entonces, abuso vocal. Tratamiento de los dos es, primero, en los nódulos. Los nódulos son como callos. El paciente docente habla mucho, levanta la voz, grita, vibra mucho, se forma un callo en la apófisis vocal de la cuerda vocal. Esos son los nódulos, ¿no? Tratamiento, rehabilitación, ¿no? Mejorar el esfuerzo vocal, técnicas de usar el diafragma con foniatría, y más alejado hacerle microcirugía laringea, es más alejado. Distinto que el pólipo sí es una patología quirúrgica, ¿no? Hay que retirar el pólipo. Entonces, hay otras enfermedades, edema de Reinke. El edema de Reinke es el edema del espacio de Reinke, ¿no? El espacio es una cosa de la mucosa laringea, ¿no? No es una patología frecuente en nuestro medio, pero se presenta más en pacientes fumadores. Quiste epidémico es un quiste de intrusión debajo de la mucosa. Entonces, edema de Reinke, lesión bilateral, tabaco, uso vocal. También hay edema de Reinke en pacientes con hipotiroidismo, ¿no? ¿Cómo se llama el estado máximo de hipotiroidismo cuando hay edema? Mixedema. Entonces, en esos estados generalizados también hay edema de Reinke. No es una lesión premaligna, ¿no? El tratamiento simplemente es evitar fumar y en casos ya más avanzados, microcirugía laringea. Quiste intracordal epidémico con imágenes redondeadas, puede ser congénitos o adquiridos, como vieron, pero es una imagen bastante redondeada, algo así como calcificada. Y ese tratamiento, microcirugía laringea. Presten atención a esto. ¿Qué es lo que ven? Es una imagen medio monstruosa, ¿no? Es irregular, cerebroide, ¿no? Y afecta varias estructuras de la laringe, ¿no? Entonces, puede ser una estructura, un tumor bastante extenso, pero tiene su origen. Hay zonas en la laringe donde se presenta básicamente las lesiones de papiloma, ¿no? Que son, por ejemplo, el ventrículo laríngeo. Son donde hay la transición entre el epitelio y la mucosa, porque toda la laringe no tiene el mismo tipo de epitelio. Lo van a ver ustedes histológicamente, repásenlo. En esa transición de epitelios es donde se forma el papiloma laríngeo, ¿no? Y pueden ser lesiones tan extensas que comprometen muchas estructuras como cuerdas vocales, vanas ventriculares, aritenoides, epiglotis, ¿no? Esta es una lesión bastante extensa, ¿no? Y algo que vemos bastante, y esto ya es mucho más benigno, es el reflujo faringolaríngeo. Entonces, en la papilomatosis laríngea es una enfermedad muy recidivante, sobre todo en niños. Es mucho más recidivante y agresiva en niños. Es una papilomatosis recurrente. Y en general, ya sea en otros niños, está asociado a BPH 6 y 11, que es el más frecuente, ¿no? En adultos hay riesgo de transformación maligna, igual que en la laringe, es carcinoma epidérmico. Hay diseminación al tráqueo bronquial y el tratamiento es cirugía, básicamente microcirugía con láser CO2. Hay tratamientos también coadyuvantes para la papilomatosis laríngea. El papiloma
nutre de los